Terremotos, inundaciones, huracanes. ¿Cuál es el tratamiento que dan los medios de comunicación españoles, especialmente las televisiones, ante los desastres naturales? Este es el coloquio que queremos traer hoy a Tendencias 21 Televisión. Tres doctores en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid nos han ofrecido respuestas en un estudio que acaban de publicar. Se trata de María Luisa Sánchez Calero, Carlos Lozano y Enrique Morales. Se encuentra con nosotros María Luisa Sánchez Calero, una de las autoras de esta investigación. Bienvenida. Gracias. También contamos con la presencia de Belén Benito, experta en seísmos, doctora en físicas y especializada en gestión de desastres naturales y profesora en la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenida también, Belén. Gracias. Quisiera empezar con una pregunta muy directa para las dos. ¿Informan bien los medios de comunicación españolas cuando se produce una catástrofe natural, como por ejemplo la de estos días en Nepal? A ver, como periodista y como investigadora en comunicación, tengo que decir que a través de los resultados de nuestro estudio recientemente realizado, hemos comprobado que existen realmente pues bastante dificultades a la hora de informar. Dificultades en cuanto a dificultades técnicas, y luego también existen dificultades a la hora de plantear el problema, o sea, profesionales, digamos. Los medios tienen un hándicap que es correr a la hora de dar la información, darla lo más pronto posible, y eso hace que en muchas ocasiones todavía no estemos en el lugar de los hechos, demos la información de forma rápida, sin contrastar, sin las fuentes suficientes, ¿no? Y eso hace que la información se presente de otra manera. Eso es lo que a través de nuestro estudio nosotros estamos comprobando, ¿no? Y que además los expertos se quejan de que no existe una información lo suficientemente bien informada, bien contrastada, bien datada y con fuentes expertas. Por lo que acaba usted de decir, la inmediatez está reñida con el rigor informativo. Sí, yo creo que en la actualidad sí. Hace unos cuantos de años yo creo que este problema no se presentaba de una forma tan evidente. Hoy día las redes sociales corren a un ritmo que son imparables y los medios de comunicación digitales lógicamente se suman a esa rapidez con la que juegan las redes sociales. Entonces nos encontramos con esta paradoja de que evidentemente los medios se tienen que tomar, sobre todo este tipo de informaciones, de otra manera. A usted, Belén Benito, como experta en seísmos, ¿le gustan cómo tratan los medios de comunicación españoles las catástrofes? Bueno, estoy bastante de acuerdo con una cosa que ha dicho María Luisa. Normalmente falta información técnica. Echamos de menos que se hable un poco más de por qué ha ocurrido el terremoto, cómo es la sismicidad de la zona, cuál es el origen del terremoto, qué placas están chocando, si se podía haber evitado la catástrofe, si se podían haber tomado medidas preventivas. Precisamente el ejemplo del terremoto que acaba de ocurrir en Nepal viene muy al caso. Yo he seguido las noticias este fin de semana y ayer, por ejemplo, en el telediario de la 1 fueron casi 20 minutos de información del sismo y sobre todo trataron los aspectos sociales, que está muy bien y es muy importante, ¿no? Los aspectos de ayuda humanitaria, pero no hubo ni una sola mención a la parte más técnica. Entonces, nosotros creemos que esa parte también hay que atenderla, sobre todo porque hay que tratar de difundir en la población y en la sociedad el mensaje de que se pueden adoptar medidas preventivas para evitar estos desastres. María Luisa, ¿los medios de comunicación españoles cuentan con periodistas especializados en el tratamiento de este tipo de información? A ver, yo creo que en los medios españoles actualmente existe poca especialización. Una especialización que en los últimos años, pues debido a la situación que estamos viviendo en los medios de comunicación, han desaparecido muchos profesionales de las plantillas habituales y evidentemente un profesional, yo lo sé como profesora en Ciencias de la Información, hay que prepararlo y luego tiene que adquirir experiencia en los medios. Y durante todos estos años se ha perdido mucha mano de obra, mucha mano experta que estaba ya ahí, pues actualmente existe personas que hacen de todo, profesionales que hacen de todo. Entonces, cuando surge una catástrofe como esta, lo primero, evidentemente, que hacen los medios de comunicación es buscar
pues al corresponsal más cercano. Y el corresponsal, todos sabemos que tiene que informar de todo, pero que es experto en prácticamente nada, ¿no? Luego sí van los equipos con una persona pues que es experto o no lo es en esa información. A lo mejor es experto nada más en medio ambiente, pero no es en catástrofe. Pero bueno, yo creo que el informador no tiene que perder la sensación de contar la información, porque la información se puede contar a través de fuente, consultando fuentes expertas, y es lo que tiene que hacer el informador: documentarse, saber de lo que habla y a través de las fuentes contar la información y que las fuentes certifiquen lo que están haciendo. Belén Benito, desde su punto de observación de experta, ¿cree usted que los medios de comunicación españoles abusan de imágenes catastrofistas? ¿Prima la espectacularidad sobre el rigor informativo? Bueno, creo que sí, no es exagerado, pero podemos decir que hay bastante proporción de la espectacularidad de las imágenes, el catastrofismo, etcétera. Y con frecuencia nos ocurre que, bueno, nos llaman, ¿no?, ante un terremoto, por ejemplo, en mi caso, y bueno, pues uno concede una entrevista y luego te das cuenta que de esa entrevista, que a lo mejor ha sido grabada, pues se sacan titulares muy alarmistas, que muchas veces sacados de contexto, Sí. y que no dan realmente la información más rigurosa, sino la información pues más llamativa, ¿no? Se busca el titular. Y al buscar el titular, pues muchas veces se adultera un poco el rigor de la noticia. María Luisa, ¿está usted de acuerdo? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Belén. Es verdad que los medios buscan el espectáculo. Y en este tipo de informaciones más. Nosotros hemos analizado en 250 piezas informativas en nuestro estudio, en 3 cadenas de televisión, Televisión Española 4 y Antena 3. Hemos analizado 3 cuestiones: el trastorno, las causas y las consecuencias. Y bueno, y sobre eso pues nos damos cuenta que lo que prima por encima de todo es hablar del trastorno, y sobre todo prima las imágenes y el lugar, y poner a la entradilla, al periodista, en hacer una entradilla en el sitio más ideal para llamar la atención de esa noticia. Entonces, esto es evidente, no prima tanto contar las consecuencias ni contar la causa del por qué se ha producido este terremoto, en este caso que hemos tenido en estos días, ¿no? Esto o otras causas de riesgos y catástrofes naturales. Todo el tema de lluvias que hemos tenido durante todo el invierno, durante este año, pues ha sido el espectáculo de lo que estaba ocurriendo en toda España a través de la ciclogénesis distinta que hemos sufrido. ¿Dónde nos ponían al periodista? En el terraplén, en el sitio ideal para que la cámara lo cogiese, ¿eh? Y mientras más riesgo tuviese, más espectacularidad iban a causar, ¿eh? Sí, hay denuncias, yo estoy escuchando muchas denuncias en los últimos años sobre falta de ética a la hora de ofrecer imágenes duras. Montones de muertos, menores, niños vagando por las calles. Nos estamos olvidando en este tratamiento de las catástrofes naturales de la imagen de las víctimas porque están lejos de nuestro país, por ejemplo. Belén. Bueno, yo creo que no es que nos estemos olvidando, porque más bien se sacan demasiadas imágenes de víctimas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que se podían tratar con más respeto, sin tanta repetición, porque otra cosa que se ve es que hay imágenes impactantes que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, todos tenemos en la retina el vídeo del terremoto de Japón y el tsunami, que es que yo no sé si nos saliría 200 veces. No hace falta repetir tanto las mismas imágenes y sobre todo yo creo que el respeto a las víctimas pues exige que efectivamente se eviten imágenes tan duras, y a lo mejor se puede insistir más en la parte de ayuda, de necesidad de ayuda, de qué hay que hacer, qué tiene que hacer la población. Por ejemplo, es una cosa que no se aborda. ¿Qué tiene que hacer la población los días siguientes al terremoto? ¿Cómo se puede prevenir el tema de las réplicas? ¿Qué comportamiento hay que tener si se vuelve a encontrar una situación? En fin, estas medidas preventivas se podrían ir comunicando, Sí. precisamente
en la ocasión del terremoto en lugar de tanta repetición de ese otro aspecto que llega a ser un poco morboso, ¿no? Ahí entramos en un tema muy debatido también, que es la cultura del riesgo, ¿no? Es la segunda parte de nuestro trabajo de investigación, que espero que nos lo financien, porque a través de los resultados obtenidos sabemos lo que se está haciendo y cómo se está desarrollando, ¿no?, en los medios de comunicación, qué tratamiento se le está dando y demás. Ahora lo que queremos incidir es en las causas y en las consecuencias de ese riesgo para establecer o ofrecer a la población planes de protocolo en el que se les eduque sobre la cultura del riesgo desde pequeñitos. Y estos son proyectos que están mucho más instaurados, por ejemplo, en Latinoamérica, en ciertos sitios de Latinoamérica, como les enseña a afrontar un terremoto o una catástrofe de otro tipo, desde pequeñito a los niños, pero poco. Y aquí en España, por ejemplo, no. Y a nosotros nos gustaría incidir en este tema, en la cultura del riesgo, para prevenir las causas de las posibles consecuencias que luego trae ese riesgo natural, ¿no? Belén, ¿echa usted de menos una mayor presencia de expertos en sismología, en catástrofes, a la hora de ofrecer la información que plantean y que elaboran las televisiones y los medios españoles? Bueno, en general sí. Todo depende también del impacto del terremoto y incluso depende de si ocurre entre semana o en fin de semana, por ejemplo. Cuando el terremoto en Japón, que fue, claro, muy impactante y duró mucho tiempo. ¿Por qué lo dice usted, Belén? Pues porque, bueno, no hay más que ver que entre semana se ve que los periodistas localizan fácilmente a expertos y entonces sale mucho más la noticia desde el punto de vista técnico, mientras que en fin de semana pues no están tan fácilmente localizables y apenas salen, ¿no? Cuando el terremoto en Japón nos contactaron a muchos expertos y salimos en muchas entrevistas, en muchas televisiones, incluso en programas, bueno, pues informativos como de gran calado, como Informe Semanal. Y bueno, pues se dio mucha relevancia y entonces en ese momento sí se buscó el punto de vista especialista. Pero pues si no tiene tanto impacto, pues ese aspecto se pierde. Eso hila, lo que Belén está comentando, hila un poco con una pregunta anterior, y es que no existen profesionales expertos y especializados en los medios de comunicación. Si realmente es un periodista especializado, él tiene una agenda de medios, de fuentes, en las que sea fin de semana, sean las 4 de la mañana, llama automáticamente y sale en el informativo, en la información que sea, porque le consulta. ¿Esto por qué está sucediendo? Porque realmente pues cada vez la gente es menos experta en los medios, cualquier información habla de ella y bueno, las fuentes pues acuden a instituciones públicas que durante los días entre semana saben que está abierta y el jefe de comunicación accede a la fuente. Cuando no tienes una agenda propia, esto falla. Vamos a seguir haciendo ese análisis de cómo tratan los medios de comunicación españoles las catástrofes naturales. La forma de presentar las noticias, María Luisa, noticias sobre un terremoto o sobre una inundación o sobre cualquier otro asunto, ¿cómo se abordan? ¿Difiere mucho el tratamiento de cómo se abordan otras noticias, digamos, del día a día? ¿O es similar? No, yo creo que retoman el protocolo de cualquier noticia. ¿Qué es lo que prima? El sensacionalismo. ¿Qué es lo que prima? El espectáculo. El espectáculo. Entonces, en vez de hacer un tratamiento diferente con ese tipo de noticias de riesgos y de catástrofe, que se debería hacer, porque además existen unos temas éticos, de imagen, de personas menores y demás, que lo que estábamos hablando antes, pues no, toman el protocolo de cualquier noticia, la 5W de la información, ¿no? Sea la información que sea, y el tratamiento debe ser completamente diferente en ese tipo de informaciones. Con respecto a si me preguntas si existe diferencias del tratamiento de esta información en otros medios, te diría además que es lo mismo, sea la televisión que sea, el tratamiento que hacen es el mismo, sea pública o privada, lo mismo, el sensacionalismo. ¿Y permanecen los medios de comunicación en el escenario de la catástrofe o se cansan y pierden el interés antes de tiempo? En cuanto deja de haber imágenes espectaculares, se marchan, nos marchamos los periodistas. Nos marchamos, evidentemente nos marchamos.
se queda pues el corresponsal de zona unos días más, o viene el corresponsal de zona cuando se va el equipo de enviados especiales que ha ido a la zona de catástrofe, y en cuanto en pocos días deja de ser noticia, desaparecemos. Lo tuvimos en Haití, por ejemplo, que esto se vio muchísimo, estuvimos un poco más de tiempo, pero en el momento ya que otras informaciones ocupaban la primera plana, ya Haití no fue noticia. Vamos a seguir avanzando. Belén Benito, además es usted experta en gestión de desastres naturales. ¿Está preparado nuestro país, está preparado España para afrontar un desastre natural de grandes proporciones? Bueno, yo me imagino que depende también de la frecuencia del desastre. Por ejemplo, España está más preparado para inundaciones porque son más frecuentes que para terremotos, que son mucho menos frecuentes. Yo soy especialista en realidad en riesgo sísmico, más en el análisis, más que en la gestión. Y lo que sí, conectando con algo que ya ha dicho antes María Luisa, con lo que estoy muy de acuerdo, aquí el problema, por ejemplo, sobre terremotos, que como no hemos tenido el terremoto de Lorca, sí, hace unos años, que causó 9 víctimas mortales, pero no hemos tenido terremotos realmente catastróficos en el siglo XX y en el XXI, pero sí en siglos anteriores, a razón de 1 o 2 por siglo. Entonces, el hecho de que no haya habido apenas terremotos de fuerte magnitud y que hayan causado ya una situación catastrófica nos ha hecho perder un poco la conciencia del fenómeno. Pero tenemos un riesgo, especialmente en el sur, el sureste de España, tenemos un riesgo sísmico importante. Y los profesionales de esto estamos continuamente repitiendo y pretendiendo mentalizar a las autoridades, a Protección Civil, a los tomadores de decisiones, de que hay que elaborar planes de emergencia, de que es muy importante cuando llegue el terremoto tener un buen plan de emergencia para poder actuar de forma diligente y salvar vidas humanas, que se salvan en las primeras horas después de la catástrofe, y luego también, bueno, pues para afrontar la catástrofe y dar la cobertura necesaria a la población. Ahora mismo en España hay planes de riesgo sísmico en todas las comunidades autónomas, en todas las que prescribía la ley, y le puedo decir que, por ejemplo, del plan de riesgo sísmico de Murcia y del plan de riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana, pues salen de cada comunidad prácticamente más del 70% de los ayuntamientos obligados a hacer planes a nivel municipal. Están obligados en prácticamente toda Andalucía, pero no se hacen. ¿Por qué? Pues porque son competencia de los ayuntamientos, estamos en crisis y no se da prioridad. Porque también el alcalde, los concejales, pues tienen un periodo de 4 años y piensan que no les va a tocar en su periodo, entonces no se afronta esta cuestión. Entonces es muy importante esta cultura preventiva, que sí la tienen en otros países como Latinoamérica, claro, porque allí es más frecuente el fenómeno, para actuar antes de, para tomar medidas antes de. Frecuentemente lo que ocurre es que el terremoto es noticia el día de. Y el día de ya empiezan a querer y nos encargan los planes y nos encargan estudios, pero es ya menos probable que ocurra otra catástrofe justo a continuación de que haya ocurrido ya. Entonces, este mensaje de que hay que educar a la población, de que hay que tomar medidas preventivas, de que es posible elaborar planes de emergencia y, por ejemplo, medidas de diseño sismo resistente para cuando llegue el terremoto resista la edificación y no colapse. Todo esto son medidas que se pueden adoptar, pero obviamente sin esperar a que llegue la catástrofe. Nosotros decimos que el terremoto es un fenómeno natural, pero la catástrofe no es natural. Ya. Es decir, el terremoto no se puede prevenir, pero sí se pueden prevenir y se pueden reducir los efectos de un desastre natural. Precisamente sobre este asunto quería preguntarle, ¿por qué un terremoto, por ejemplo, de gran magnitud en un país desarrollado como Japón produce un número de víctimas reducido y en cambio un seísmo de menor escala o de menor magnitud en un país subdesarrollado o en un país más pobre? ¿Por qué produce tantos decenas y miles de víctimas en comparación con un país desarrollado? ¿Por qué? Bueno, es muy buena pregunta y está la clave de lo que queremos transmitir, porque el daño no depende solo de la intensidad del movimiento, el daño depende mucho de la vulnerabilidad de las estructuras. Nosotros, existe un término que es el riesgo tiene que ver con el grado de pérdidas de terremoto. El riesgo es el producto del peligro, es decir, de la intensidad del movimiento en sí, por la vulnerabilidad.
Si uno disminuye la vulnerabilidad, obviamente el riesgo, por tanto el daño, disminuye. Entonces, no podemos evitar el peligro, no podemos evitar que el terremoto ocurra y genere un determinado movimiento de una cierta intensidad, pero sí podemos reducir la vulnerabilidad y, por tanto, reducir las víctimas. Y el ejemplo más claro, a mí me gusta poner, porque es de 2 terremotos bastante seguidos, son los terremotos de Haití y de Chile de 2010. En enero ocurrió un terremoto en Haití con magnitud 7.2, causó 300.000 víctimas mortales. En Chile, un mes después, ocurrió un terremoto de magnitud 8.8, que en términos de energía supone casi 900 veces mayor que el de Haití, y sin embargo tuvo 500 víctimas mortales, y la mayor parte de ellas fueron por el tsunami. Es decir, que un terremoto que es en términos de energía 900 veces mayor, causa en términos de víctimas es 900 veces menor. ¿Por qué? Porque Chile está preparado, porque Chile tiene un buen diseño antisísmico, tiene una buena cultura de prevención del terremoto, y eso es lo que ha hecho que se reduzca la vulnerabilidad. Estamos llegando casi al final de este coloquio y me gustaría que María Luisa Sánchez Canseco nos resumiera un poco pues las conclusiones de ese estudio que acaba de realizar con sus compañeros Carlos Lozano y Enrique Morales sobre cómo tratan los medios de comunicación españoles los desastres y las catástrofes naturales. Pues yo creo que han salido aquí casi todas las cuestiones del estudio, como bien ha explicado Belén. Conseguir reducir ese riesgo es muy importante. Para ello, hacer esos planes sería ideal. ¿Cómo? Pues introducirnos en proyectos de cultura del riesgo, ¿no? Y mitigar un poco las consecuencias de estos desastres. Pero bueno, yendo a los estudios, principalmente son varias las cuestiones, ¿no?, que hay que decir, que hay que destacar. El poder inmenso que tienen los medios de comunicación podía ayudar a paliar estas consecuencias. Ese poder inmenso de los medios de comunicación podía traernos a gente experta a las noticias, que hablaran no solamente del trastorno en sí, porque el trastorno ya no lo enseñan las imágenes, sino de las causas que han provocado y de las consecuencias para prevenir también, ¿no? Entonces, estos expertos tienen que estar mucho más presentes en las culturas de riesgos y catástrofes naturales, porque la población no quiere oír simplemente las cuestiones del desastre, sino también cómo afrontar ese desastre, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, son ellos. Conseguir también que haya profesionales expertos a la hora de informar sobre este tipo de noticias, y esos profesionales expertos hay que formarlos en la materia, no solamente en materia en este caso, de técnica y conocer cómo es la información, cuestiones de medio ambiente y demás también, sino cuestiones deontológicas también, que son muy importantes. Existe en esas informaciones una excesiva necesidad del espectáculo y de esto se quejan los expertos que hemos consultado. Incluso los periodistas, muchos de los periodistas, que a veces ellos son incluso víctimas también de este espectáculo por colocarles en sitios privilegiados para que la noticia funcione y se vea, ¿no? También, ¿no? Y bueno, esto también incluso podríamos decir que se echa en falta también a la hora de dar las informaciones un uso adecuado de términos científicos en las noticias, no solamente los términos pues con los que más, digamos, más normales, ¿no?, a la hora de estas informaciones, sino que nos expliquen realmente dónde están las causas. También creo que existe digamos que se reclama una mayor cantidad de tiempo y de espacio para dar este tipo de informaciones también, porque estas noticias a veces van con 1 minuto y poco de información, y así, lógicamente, no se puede informar. Y que vayan en los lugares de los informativos apropiados o en espacios de divulgación en el que sean exclusivos también para abordar la información. Yo creo que más o menos y abordar bien el modelo narrativo con el que se explica el discurso de este tipo de informaciones. Pues hasta aquí hemos llegado en este coloquio sobre cuál es el tratamiento que dan los medios de comunicación españoles a las catástrofes naturales. Hemos dado un repasito a los periodistas, hemos sido, creo, bastante autocríticos. Los periodistas, en este caso, somos catastrofistas, somos un poco alarmistas, carecemos
o adolecemos de falta de rigor a veces, no consultamos todo lo que debiéramos a los expertos. Gracias a nuestras dos invitadas de hoy, a María Luisa Sánchez Canseco, una de las... Calero, por Dios. Llevo todo el tiempo diciendo, María Luisa Sánchez Calero, muchísimas gracias por haber venido hoy a Tendencias 21 Televisión, y a Belén Benito, doctora en Ciencias Físicas y experta en sismologías y en los efectos y en la gestión. Gracias por venir y un saludo a las dos. Muchas gracias. Hasta luego.